Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priori en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, gracias por su tiempo, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar con cada uno de ustedes y nuevamente nunca terminaré de dar gracias a Dios por este día, gracias a Dios por la oportunidad que me da en la radio Busco en Ti, donde estás no es el final. Espero ya todos estén, no sé, haciendo sus labores o trabajando con su café para poder charlar un poco sobre la palabra que Dios nos tiene destinada en este día con nuestro Señor Jesús. Eh, Siempre les hablo de vivencias que he pasado, pero hoy compartía con Jorge que a través de estas vivencias que Dios me hace pasar, puedo poder compartirles de la palabra que Dios tiene diseñada para mí y para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy, el título es Getsemaní, un lugar de agonía. En la semana pasada ya vino todo esto de la Semana Santa y viendo un poco de la película de la Pasión de Cristo, me quedé muy enfocada en ese momento donde Jesús oraba en el Getsemaní y me impactó y me di cuenta de algo que no me había percatado, pero me di cuenta porque yo en ese momento estaba también en un momento de para mí que era pues una agonía, una desesperación en la cual yo no sabía que orando iba a tener el resultado y la respuesta, pero quería que fuera pronto, pensaba que esto no acabaría y mi pensamiento estaba lleno de cosas que no venían del Señor. Y viendo esta parte de la película, me impresionó mucho el darme cuenta que nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos, más bien orando en el Getsemaní, porque dice que este monte, el Getsemaní, estaba a un lado del Monte de los Olivos. eh, en ese momento, cuando yo lo vi, el sufrimiento a través de esta película que él estaba pasando, fui a leer la palabra y me percaté que yo pensé que él lo decía solamente cuando le decía al Señor que si podía dejar de beber de esa copa, que era como algo nada más un decir, ¿no? Pero no me daba cuenta que era algo tan fuerte y tan profundo que no lo había entendido ni comprendido como debía ser. Este tema es un tema que yo le decía, escuchaba a algunos pastores, escuchaba algunas enseñanzas y yo veía que era un tema de impacto, impactante y un tema con que hay que tratarlo con mucho cuidado y reverencia porque Dios es santo. Y yo le pedí a Dios en este momento y durante esta semana que me diera la, la habilidad de poder expresar a través de mi boca su palabra con su verdad, no mi verdad, sino la palabra de Dios hecha puesta en esta Biblia para poder compartirla con cada uno de ustedes. Así que están en los evangelios, está cuando Jesús oraba en Getsemaní, está en Mateo 26 de 36 al 45, pero voy a leer lo que es Lucas 22 del 39 al 46 y dice así. Dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Esta es algo más corto que habla sobre esta oración en el Getsemaní. Quiero comentarles que durante esa semana donde vi esa pequeña parte de esa película de la Pasión de Cristo, donde estaba viendo la imagen donde nuestro Señor Jesús oraba en el Getsemaní, yo estaba pasando por un proceso en el cual mi hijo tenía ya 3 días con hipo y no se le quitaba el hipo con nada. Yo acudí a Dios orando, intercediendo, y yo también recuerdo que le decía: Señor, si es posible no pasar de esta copa, pero haz tu voluntad, Señor. Pero dentro de mí mi voluntad es que tú dijiste que mi hijo era sano. Sánalo, Padre, por favor. Eh, y yo veía que cada día que pasaba era más el hipo y el más el hipo. Él no hacía nada, no decía nada, y yo empecé a entrar ya en el tercer día en una agonía, en un sufrimiento, porque en mi pensamiento venía temor. La gente, aquí decía que él se acercó a sus discípulos. Sus discípulos lo habían acompañado durante este proceso, pero llevó con ellos más cerca al monte Getsemaní a 3 de ellos, que era con los que más tenía una intimidad, que era Pedro, Juan y Jacob. Y yo de esta misma manera busqué con los que más tenía intimidad, quien pudiera ayudarme a orar por esto que estaba pasando, por la salud de mi hijo. Nuestro Señor les decía que tenían que orar para que no cayera en tentación a sus discípulos, ¿verdad? Bueno, pues de esta manera yo también le comenté a las personas que más acercadas a mí, que pudieran orar por mi hijo, y yo no veía respuesta, yo no veía. Llegó un momento en que yo ya lo veía demasiado cansado de tanto hipo, y él no quería ir al doctor, no quería tomar medicamento, y porque decía: la reacción de este hipo fue una reacción tipo alérgica que hizo que el nervio vago se inflamara por un medicamento. Entonces, pues esto me hizo que yo acudiera a que oraran, me ayudaran a orar en esta agonía que yo estaba pasando, en este temor tan grande que no podía controlar, y que yo quería hacerlo, y iba y oraba, iba y oraba. Aquí no dice, pero en Mateo habla que el Señor 3 veces fue a decirle a sus discípulos que oraran, mas ellos estaban dormidos, porque dice que estaban tristes. Cuando nosotros estamos tristes, dejamos que entre ese sueño que nos duerme y que no nos deja ver la verdad. Y cuando yo estaba en esta tristeza, en esta agonía, yo sentía que mi hijo, veía todo lo malo para mi hijo, ¿no? Que lo iba a llevar al hospital, que qué iba a pasar, que me lo iban a detener. Él ya es grande, es un joven, pero de cualquier manera, fuera la edad que tuviera, era una sensación horrible la que estaba pasando en ese momento, en ese proceso. Cuando tenía mucho en mi pensamiento ver sobre la pasión de Cristo, pero solamente me enfoqué en el inicio. Yo no terminé de ver la película, y cuando vi a nuestro Señor en esa imagen, cómo estaba hasta temblando sus manos, cuando estaba sudando, yo dije: el Señor también tuvo agonía. El Señor también pasó temor, también pasó esta situación tan difícil. ¿Por qué? Y él lo que hizo es orar al Padre. Y yo volvía y hacía lo mismo. Dice que el Señor se postró al suelo y oraba con clamor, que el Señor sudaba sangre, su sudor era sangre. Y al darme cuenta de esto, me di cuenta que lo mío no era un proceso
tan grande como el que el Señor había pasado, pero que también estaba dentro de ese Getsemaní. Y yo quiero explicarles qué significa el significado de Getsemaní. En hebreo significa prensa de olivo. El Getsemaní era un lugar donde era un huerto o donde había frutos de olivo, y el olivo necesita ser triturado para que se haga aceite. Al ser triturado, primero tiene que ser escogido, elegido, y después se hace como un tipo de masa, y hay que oprimirla de tal manera, tan fuertemente, hasta que ya esa masa se deseche por completo y lo que salga sea ese aceite que ya hemos hablado, que es el aceite con el cual la presencia, simboliza la presencia del Espíritu Santo, con el cual el aceite nos podía ungir para sanar, para muchas cosas era el aceite. Bueno, pues el Getsemaní, su significado en hebreo es eso, presión de aceite. Y entonces reconocí en ese momento por qué nuestro Señor tenía que ser presionado, pasado por esa presión tan fuerte de esa olivo, porque tenía que salir de él ese aceite, el aceite el cual iba a ser símbolo de la presencia de su Espíritu Santo para poder nosotros hoy vivir. El lugar de Getsemaní fue un lugar de agonía, fue un lugar de sufrimiento, fue un lugar que nosotros tendríamos que haber pasado, pero más sin embargo, él lo pasó. Yo me quedé pensando por qué dice que tenía tanta tristeza, sobre una tristeza de muerte, tenía miedo, pero no miedo al morir, no miedo al pensé primero miedo al ser crucificado, a los clavos, a la cruz. No, Jesús no tenía miedo. El miedo a nuestro Señor Jesús, me quedé pensando cuál sería, y investigué y vi que posiblemente hay más causas, pero unas de estas causas serían tres. Y tres de estas causas, la primera en la cual su tristeza podría hacer que él tuviera este miedo y esta agonía, como primeramente les dije, esa agonía fue en la oración en el Getsemaní, porque él iba a ser prensado, triturado, iba a pagar todo el sufrimiento. La primera causa que me di cuenta es que iba a entrar el pecado en él. Nuestro Señor es santo, triplemente santo. Él no había pecado ni una sola vez. Él no conocía lo que era el pecado. Quiero recordarles que nuestro Señor Jesús era 100% Dios divino y 100% hombre. Él se hizo hombre del verbo, el verbo se hizo carne, y esa carne se hizo hombre, pero Dios siempre era uno mismo. Hemos hablado de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo esto, que Dios es santo y es puro y es digno, él no tenía pecado ni había pecado, mas sin embargo, él, para poder pasar en esta cruz, tenía que apropiarse, cargar de todo el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado del mundo, el pecado de la humanidad iba a ser sobre él. Y qué dolor tan grande que el pecado hubiera llegado a un hombre que era santo, un hombre que era puro, un hombre que no tenía ni sabía lo que era el pecado. Imagínense alguien que no conoce el pecado y que tenía que cargar con el pecado, y no solo de una persona, de toda la humanidad. ¿Y por qué lo había hecho? Por amor. Pero ese temor de algo desconocido, pero desconocido del sentir, porque él ya sabía que tenía que pasar por este proceso del prensado para sacar de él ese aceite. Él lo sabía,
pero él no sabía lo que era pecar, mas sin embargo tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad. Esa creo que fue una de las causas porque él estaba triste. Otras de las causas es porque se tuvo que hacer maldito. Dice la palabra, dice que cargó sobre sus hombres la maldición del hombre. Jesús nos rescató de la maldición sobre la ley. Él nos redimió de la maldición de la ley. La ley decía que iba a ser maldito todo aquel que estuviera colgado en el madero. Y nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero. Él fue maldito, maldecido por nuestra causa, porque había una ley y tenía que cumplirse esa ley. Y la ley no era para él, era para mí, era para cada uno de aquellos que habíamos pecado. Mas, sin embargo, él sabía que tenía que ser maldito. Otra de las causas en la cual él tenía esta tristeza y esta agonía, y creo que fue la causa más que yo creo que más dolor le causó a él. Perdóneme, pero es que a veces yo decía, ¿no? Me quejo de tantas cosas cuando lo que hizo él fue tan grande que no lo había percatado de esta manera. Pero otra de las causas, y yo creo que el dolor más grande fue que tuvo que apartarse del amor, de la convicción, de la comunidad con su padre, de la relación con su padre. Dice la palabra que el eterno Hijo de Dios temía a separarse de su Padre para poder eliminar la culpa, la expiación del pecado del hombre. Jesús desde la eternidad, hoy y siempre, estuvo con una relación con su Padre. Y en este momento, su Padre iba a apartarse, iba a darle la espalda. ¿Por qué iba a apartarse? Porque Dios Padre, Jehová de los ejércitos, no puede estar la tiniebla con la luz, no puede, no compate el pecado con la santidad. Mas sin embargo, era tanto su amor que él sabía que nosotros, los seres humanos, no podíamos pagar eso porque moriríamos. Nuestro destino estaba diseñado en el infierno, que el infierno era para Satanás. Que de verdad el Señor reprenda a Satanás, pero el cielo era diseñado para nosotros, pero había mucho pecado, mucha maldad en el hombre. Y nuestro Señor Jesús tenía que apartarse en ese momento porque tenía que entrar esa maldad. Y él, ¿se imaginan el hecho de apartarse con su padre, de poder sentir que su padre ya no estaba ahí, que se había apartado por el pecado? Tenía que ser así y él lo sabía. Tenía que pasar por esta prueba, por este momento, porque era un momento en el que él amaba y obedecía a su padre. Cuando el Señor estaba, nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, dijo unas palabras, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quería decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento el abandono de su padre era porque había entrado el pecado en nuestro Señor Jesucristo y no podía nuestro Padre que es santo estar en ese momento con nuestro Señor porque había entrado todo el pecado del mundo, toda la maldición en él y se había separado de él por unos instantes, se había separado de él, le había dado la espalda porque ya no le llamaba padre, como cuando les dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento les dijo, Dios mío, porque ese Dios era un Dios de juicio, Dios es santo y es amor, pero Dios es justo y tenía que venir un juicio sobre el pecado y la única manera de que lo pudieran esto pasar había sido buscando a alguien que sacrificara un cordero santo, un cordero que fuera preparado para este momento, porque nosotros no lo hubiéramos podido resistir. Pero Dios
Dios, aún con esta agonía, con este sufrimiento, lo pudo resistir. Dice, él decía así: Padre, si es posible dejar de beber de esta copa. ¿Qué simbolizaba la copa? La copa en el Antiguo Testamento simbolizaba el juicio de Dios. Él decía, si pudiera no beber de esta copa, pero sea tu voluntad, no la mía. La copa simbolizaba ese juicio de Dios. Ese vino era la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque a través de su sangre íbamos a nosotros a poder ser justificados por nuestro Señor. Ya no iba a ser por la ley, porque por ley podríamos estar muertos por nuestro pecado y concupiscencias, mas Dios, que dio su vida eterna a nuestro Señor a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, pudimos entonces, Él se llevó todo. Él fue quebrantado en dolor por nosotros. Perdonen. Quebrantado en dolor por nosotros. ¿Hasta qué dolor? Por eso le dijo, si es posible no beber de esta copa. Yo decía, ¿qué copa? Porque siempre tenía que la copa, esa copa que nos llena de la copa, de la presencia del aceite del Espíritu Santo. ¿Saben por qué fue llenada esa copa ahora de la presencia del Espíritu Santo? Porque Él bebió de la copa del juicio de Dios sobre su vida en ese instante para pagar por nosotros en ese Getsemaní, en ese prensado donde tenía que hacerse Él, ese aceite, ese Señor que nos iba a ungir a través del dolor, a través del juicio, que el juicio era para mí, para cada uno de nosotros, pero Él llevó ese juicio. Por eso Él decía, si es posible no beber de esta copa, porque sabía que el juicio de Dios vendría, pero lo más fuerte es que Él sabía, no era el dolor del pecado, de la maldición, que se iba a apartar por un instante del Padre, el dolor tan grande que era apartarse de su Padre. ¿Por qué? No porque había hecho algo, por amor a ti y a mí, solamente por amor. En ese momento dijo, pero hágase tu voluntad. En el momento de decir hágase tu voluntad, habla de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de la obediencia a hacer la voluntad del Padre a cambio de nada, de aún con todo ese dolor que estaba cargando, Él dijo, no importa, por obediencia a su Padre. Dice que él sangraba porque decía que tenía una tristeza a muerte, que él agonizaba, o sea, sangraba lágrimas lágrimas, sudor de sangre. Averigüé y me di cuenta que hay algunos casos que han pasado, que pasa esto, y científicamente a esto se le llama hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Es una condición donde el hombre, a través de un proceso de muerte o de un proceso de estrés tan fuerte, los vasos capilares se rompen y al romperse salen a través de nuestras glándulas sudoríparas. Y a través de estas glándulas es que empieza a sangrar porque se rompe. La presión es tan fuerte de estos vasos que se rompen. Qué presión tan fuerte sentía el Señor que él sangraba, el dolor tan grande que él estaba pasando, porque él sabía que iba a entrar el pecado, que él no era pecado y tuvo que cargar con el pecado, tuvo que cargar con la maldición y tuvo que pasar por la separación de su padre con él, que yo creo que era lo que más le dolía. El que en el momento en que su padre se apartó de él por un instante y que todo lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, por ese sacrificio, ese amor tan grande que tenía para cada uno de nosotros. El hecho de haber tenido esta situación, esto de sudar sangre, que habla de cómo cómo estaba su cuerpo tan saturado, tan
triste, tan agonía, esa agonía que estaba pasando él por algo que no debió de haber pasado. Eh, pero dice que se le apareció un ángel. Él oró mucho tiempo. 3 veces fue a buscar a sus discípulos a ver si estaban orando, pero se le apareció un ángel para que lo fortaleciera y para que siguiera su camino. Podríamos decir, ¿por qué no el ángel lo sanó? ¿Por qué no Dios pudo haber hecho algo por él? No pudo hacer nada porque él era necesario que pasara por este prensamiento, por este prensado. Era necesario que pasara por este momento. Él ya lo sabía. Anterior a esto ya les había dicho a sus discípulos, había evangelizado sobre lo que había de venir, sobre su crucifixión. Él sabía lo que iba a pasar. Él lo sabía muy claro, pero eso que él sabía era el propósito y la misión por la que él había llegado a este mundo, para salvarnos a ti, para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, para a través de la cruz darnos esa vida eterna que no merecíamos, para ser justificados por su amor y por su gracia. Él lo sabía, pero también sabía nuestro Señor que necesitaba ser fortalecido para seguir ese camino, esa espera de agonía que iba a venir. Por eso mandó un ángel para que lo fortaleciera. Y también esto me hizo ver a través de esta situación que estaba pasando, cuando estaba pasando este proceso con mi hijo. Yo le decía al Señor, manda ángeles que lo cuiden, solamente di la palabra y será hecho. Asimismo podía, el Señor Jesús le dijo, si es posible, no debe beber de esta copa, pero no era posible porque era la única manera de que el juicio entrara en el único hombre que pudiera haberlo hecho, que es un hombre divino, que era nuestro Señor Jesús, porque nosotros no hubiéramos podido. Si yo con esto que no era nada, nada con este proceso que estaba pasando en el Getsemaní, nuestro Señor Jesús, no tiene comparación con ello. Y aún así tenía yo esa agonía, ese temor, esa intranquilidad de qué pasaría con mi hijo. Durante este proceso, Dios mandó un ángel y pudo venir a orar por él. Y eso me fortaleció. Más él seguía con el hipo, pero al cuarto día él se le quitó el hipo. Y esto me hizo ver más allá de, de muchas veces que yo le digo, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, porque esta enfermedad? ¿Por qué lo otro? Siendo que Jesús nunca dijo, ¿por qué, Señor? Sino él dijo, sea tu voluntad, Señor. Y obedeció, claro, tenía ese temor porque agonizaba, pero era porque él sabía que se iba a separar por un instante su padre de él. Él no conocía el pecado, sabía que iba a ser crucificado, sabía por la ley que iba a llevar nuestra maldición. Pero él no conocía el pecado porque él no era un pecador, nosotros sí. Y ahí en ese momento donde sintió como nuestro Padre, Dios de los ejércitos, se separó de él, el dolor tan grande que habrá sentido, por eso le decía, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesario que se apartara porque no podía hacerlo santo con el pecado.
Era necesario pasar por esto para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos justificados. El Señor no lo merecía. 3 veces fue a decirle a sus discípulos que oraran, pero dice que dormían, como les dije, el Señor sabía que serían probados y Él les dijo, levántense y ora para que no entren en tentación. Creo yo que los discípulos, estos 3 que estaban ahí para testificar. Dios quería que vieran porque iban a pasar por lo mismo, porque muchas veces nosotros íbamos a pasar no el mismo proceso que nuestro Señor Jesús, pero sí vamos a pasar por ese Getsemaní. Vamos a ser prensados porque a través de este prensado va a salir de nosotros toda esa maldad para poder sacar lo mejor de nosotros. El Señor es tan bueno y tan maravilloso que Dios, al que a veces juzgamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Porque la misión de nuestro Señor Jesús será salvarnos. No sé cuál sea tu misión, cuál sea tu propósito, pero hoy es tiempo de poder desarrollarlo siendo obedientes a la palabra de Dios. Recuerda que en el Getsemaní el Señor oraba y oraba con gran dolor, con gran angustia y gran agonía. Deseaba no pasar de la copa más, sin embargo, esa copa que era la copa del juicio que era para mí y para cada uno de la humanidad, él la bebió, él vivió el vino de la sangre que iba a ser crucificado en la cruz por nosotros, para que entonces esa copa, ese prensamiento se volviera ese aceite que era la presencia del Espíritu Santo, que nos iba a salvar y a redimir del pecado, de la culpa, de la maldición. Así que hoy me quedo con esta palabra y me hace ver eh, el gran amor que tenía Dios por nosotros, un amor incomparable, un amor tan grande que bebió de esa copa, de ese juicio, donde lo más, yo creo, doloroso para él fue apartarse de su padre por un instante. Esto me hace pensar y pedirle a Dios que no nos apartemos de nuestro Padre ni un instante, que cada día busquemos más de su presencia, cada día busquemos más de Él. Sé que no va a ser fácil, sé que vamos a pasar muchas veces por este Getsemaní, pero el Señor nos va a fortalecer. Y ahora la paga del pecado ya no es la muerte, porque la dádiva de Dios nos ha dado una vida eterna, gracias a la misericordia y el amor infinito que Dios tiene por mí, por ti y por la humanidad. Ojalá les haya servido este mensaje como lo hizo en mi vida. Perdónenme porque me emocioné mucho y me entristecí mucho saber que muchas veces he juzgado a mi padre, eh, dándome cuenta que no soy digna, mas sin embargo, él volteó sus ojos hacia mí y hacia ti y hoy nos dice, búscame mientras pueda ser hallado, para que reconozcamos lo grande que es Dios y lo que hizo por nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Pues bueno, he terminado este tema. Espero que sigan disfrutando de un café con Jesús y si así me lo permiten, el próximo lunes nos podamos ver a la misma hora en la radio Busco en Ti, porque recuerda, donde estás no es el final. Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido día. Aquellos que no han buscado del Señor,
Hoy es tiempo, búscalo, búscalo con todo tu corazón, porque Dios es bueno y porque Dios ha pagado mucho, mucho, un dolor tan grande, una agonía tan grande por amor a ti. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos.